Muy buenos días. Vamos a continuar con nuestro estudio sobre Jesús, sobre Cristo. La semana pasada hablamos de la deidad de Cristo y vimos cómo la Escritura muestra claramente que Jesús es Dios, ¿verdad? Y vimos que es fundamental que conozcamos a Jesús según la Escritura. Digo según la Escritura porque es muy común ver, como lo vimos la semana pasada, que quienes aseguran creer en Jesús se han hecho a un Jesús propio, ¿verdad? Producto de sus tradiciones, de sus creencias, de sus conveniencias, y se dicen cristianos, pero en realidad no lo son. Si vamos a 1 de Juan 4, 1 al 3, lo leímos la semana pasada y es la base que estamos tomando para empezar a estudiar estos temas. Dice: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretende estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que este viene, en efecto, ya está en el mundo. Entonces vimos que nuestros amigos mormones, testigos de Jehová, musulmanes, afirman creer en Jesús, afirman respetarlo, pero cuando examinas quién es para ellos Jesús, te das cuenta que no concuerda con lo que la Escritura dice. Así que aunque aseguran ser cristianos, excepto los musulmanes no se identifican como cristianos, pero aseguran honrar a Cristo, reconocer a Cristo, tenerlo como Salvador, etcétera, pero se han hecho un Cristo a su propia imaginación, ¿verdad? No es lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Los musulmanes lo reconocen como un profeta, más no como un ser divino, no como Dios. Incluso vemos que en nuestros amigos católicos romanos, aunque afirman, y podemos estar de acuerdo con las afirmaciones que hacen con respecto a Jesús y a la Trinidad, aún así en la práctica ven a un Jesús limitado, que se ocupa, que se satura de cosas y que necesitan un intercesor, además de Jesús, para poder cumplir sus objetivos y poder recibir bendiciones del Padre. Es decir, aunque formalmente aseguran tener doctrina bíblica, en la práctica están apartados de ello. Y luego entre los protestantes también hay muchas versiones distintas de quién es Jesús, de manera que ignoran voluntariamente o tergiversan la Escritura para complacerse a sí mismos, para lograr sus propios objetivos, lo que les es conveniente para sus ministerios. Y terminan con un Jesús que no es el de la Biblia. Así que tenemos que asegurarnos que nosotros, con los criterios que pone la Escritura, discernir si somos de Dios, si tenemos el Espíritu de Dios, al decir que reconocemos que Jesús vino en cuerpo humano y creemos todo lo que Jesús dijo de sí mismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que la Escritura dice acerca de Jesús? Y si lo creemos, podemos entonces poner a prueba la doctrina de otros, y es un mandato. Así que es fundamental que conozcamos muy bien lo que la Escritura enseña sobre Jesús, de manera que podamos estar firmes en la verdad y poner a prueba lo que escuchamos. La semana pasada hablamos sobre la deidad de Jesús, y es el enfoque que tuvimos el domingo pasado. La Escritura afirma que Jesús es Dios. Y dijimos que lo podemos ver en el Nuevo Testamento en 4 categorías distintas. La relación de Jesús y el Padre. Jesús es igual al Padre. Jesús como Creador, Juez y Salvador. Y la adoración a Jesús. Con estos 4 tipos de referencias, de afirmaciones con respecto a Jesús, podemos concluir, sin duda alguna, que se establece con suficiente claridad que Jesús es Dios. Ahora, hoy estudiaremos la humanidad de Jesús, porque así como la Escritura afirma que Jesús es Dios, también la Escritura afirma que Jesús es hombre. Las dos cosas, no una o la otra, ambas cosas. Jesús es Dios y Jesús es hombre. Y aquí, el día de hoy nos vamos a enfocar en ver cómo es que la Escritura afirma tal cosa, que Jesús es un humano, y no vamos a resolver cómo conciliamos
la parte divina con la parte humana. Si lo permite Dios, eso lo vemos la próxima semana. Hoy vamos a enfocarnos en demostrar bíblicamente que Jesús era un ser humano como nosotros, aunque aclaró, como la Escritura aclara, sin pecado. Pero que era un humano, no un superhumano, un humano como nosotros. Y bueno, también quiero aclarar, mencionó lo de la alabanza. Hoy se celebra el Domingo de Ramos, ¿verdad? Como lo comentó, recordamos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y cómo esas mismas personas luego estaban gritando, crucifícale. Sé que muchos quizás están acostumbrados que en este periodo hay temas específicos que cada año se ven sobre Jesús y nosotros no siempre nos apegamos a estos temas porque como quiera siempre estamos hablando de Jesús, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir nosotros con el tema, estamos enfocados totalmente en Cristo, vamos a retomar más adelante nuevamente el tema de la resurrección, pero no para ver o comprender cómo podemos explicar que es racional, sino para comprender lo que sucedió bíblicamente en la muerte y en la resurrección de Cristo. Así que no nos vamos a sincronizar con lo que están haciendo quizás la mayoría de las iglesias en estas fechas, pero vamos a estudiar con mucha más profundidad lo que la Biblia enseña acerca de Jesús y nos vamos a extender más tiempo. Si Dios lo permite, después de eso estudiaremos sobre el Espíritu Santo y luego llegaremos al tema de la Trinidad y ahí hay muchas implicaciones que si Dios lo permite seguiremos estudiando. Por eso piensa, ¿qué haremos en la eternidad cuando tengamos a Jesús entre nosotros? Decimos, oye, ¿seguiremos estudiando la Biblia? ¿Las promesas, las profecías? No, ya no tendría sentido porque todo tuvo cumplimiento. Pero todo lo que la Biblia enseña acerca de quién es Dios, no tendremos que leer propiamente un libro, sino lo veremos. Podemos hablar con Él y toda la eternidad la vas a pasar aprendiendo de Él, conociéndolo cada vez más. Así que es infinito el conocimiento y nosotros no, de manera que nunca terminaremos, pero es un deleite para los hijos de Dios comprender cada vez más quién es su Señor, conocerlo cada vez más, porque estaremos con Él. Si ahorita no te llama la atención entender quién es Jesús, ¿qué te hace pensar que estarás en la eternidad con Él? Si ahorita no te importa o no te interesa, ¿por qué te interesará más adelante? Así que es de mucha importancia, sobre todo para los hijos de Dios, conocer a su Salvador, conocer a Dios, que, aclaro, hay cosas que nuestra mente ahora no nos permite comprender. Y tengo la esperanza que comprenderemos en un mejor alcance cuando tengamos a Jesús, cuando no necesariamente dependamos de maestros humanos, sino del Maestro de Maestros, donde Él te va a explicar. Bueno, vamos a empezar entonces con nuestro tema el día de hoy, con respecto a la humanidad de Jesús. Y antes de empezar, vamos a orar así como estamos. Señor, gracias por este día, gracias por tus misericordias, gracias porque si no fuera por ti, Señor, ninguno de nosotros seguiría en pie, porque merecemos la condenación, Señor, no merecemos ninguna de tus bendiciones, pero a ti te plació elegirnos para salvarnos, Señor. Nos regalaste gratuitamente la justicia de Cristo, perdonaste nuestra deuda, Señor, nos recibiste como hijos y nos has hecho coherederos con Cristo. Y no hay nada de eso, Señor, que corresponda a un mérito nuestro. Por lo tanto, Señor, vivimos agradecidos por todo lo que ya has hecho, Señor, confiando nuestras vidas, confiando todo lo que tenemos en tu soberana voluntad, esperando, Señor, el día que regreses por nosotros. Ahora te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo nos enseñes, nos guíes, nos permitas conocerte cada vez más para asombrarnos, para anhelar, Señor, tu regreso y para poder poner a prueba las doctrinas que escuchamos y poder hablar de ti a otros que no te conocen y a los que te conocen, poder hablarles, Señor, con una profundidad que los lleve a crecer en el conocimiento de ti y de tu palabra. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver muchos versículos porque hay muchos versículos al respecto. Y lo primero que quiero que tengamos en claro es que si ya demostramos que la Biblia afirma que Jesús es Dios e igualmente afirma que Jesús es humano, reconocer que hay un misterio, ¿verdad? No una contradicción, sino un misterio. Algo que aún no comprendemos
completamente cómo es que eso es posible, pero que partiendo de la información bíblica y usando el razonamiento podemos llegar a conclusiones que permanecen fieles a lo que la Escritura afirma. Digo esto porque la Iglesia se ha enfrentado a problemas de este tipo en toda su historia y han tenido que reunirse y ponerse de acuerdo cuando salen herejías que afirman que Jesús es algo que la Escritura no afirma. Tienen que llegar a acuerdos para establecer cuál es la conclusión razonable, válida, que nos permite permanecer fieles a la Escritura para no desviarnos. Y de ahí tenemos lo que se llaman los credos. Y los credos nos reflejan históricamente los conflictos que la Iglesia ha tenido para perseverar firmes en la doctrina bíblica. Y son importantes que los conozcamos, así que al analizar la información bíblica y al hablar de la doble naturaleza de Jesús, reconocemos que hay cosas que no podemos comprender plenamente, pero que la información bíblica es más que suficiente para permanecer fieles a lo que se enseña. Y dado la gravedad de esta doctrina, por ejemplo, la Escritura en Romanos 19, fíjate lo que dice, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Que tristemente muchos piensan que esto es la base para hacer una oración de fe, algo que si tú repites en automático vas a ser salvo, cosa que no tiene ningún fundamento bíblico. Lee el contexto, lee los 3, 4 versículos antes y te vas a dar cuenta que se refiere a algo que sucedió en Deuteronomio, si no me equivoco es el capítulo 30, y que cuando Dios les daba la ley les dice, no digan quién irá, quién cruzará el mar para que nos traiga ahí. Es decir, como que cómo podríamos cumplir lo que Dios quiere, y la Escritura, Dios les enseña, es por medio de la fe. Y esa fe es lo que dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y esta parte que Jesús es el Señor, la palabra Señor, el griego kurios, el diccionario lo define así, una persona que ejerce derechos absolutos de propiedad, o sea, el amo o señor. Igualmente denota un propietario, ejerciendo plenos derechos. Cuando vemos que en griego la palabra kurios es aplicada a Jesús, tenemos que entender que esta misma palabra es aplicada a Dios, al amo de todas las cosas, al dueño de todas las cosas, y solo hay un Dios. Por eso, si vamos a Mateo 1, versículo 22 al 24, dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Aquí la palabra Señor es la misma que Pablo nos dice que debes reconocer en Jesús. Entonces, cuando Pablo dice que si confiesas que Jesús es el Señor, es el equivalente a decir confiesas que Jesús es Dios. De manera que afirmar la deidad de Cristo, afirmar que Jesús es Dios, es necesario para la salvación. Si alguien se atreve a afirmar que Jesús no es Dios, no es salvo, no puede ser salvo. Y eso es un balde de agua fría para los testigos de Jehová, que aseguran que Jesús es simplemente el arcángel Miguel disfrazado. Tan importante es reconocer la deidad de Cristo que la salvación depende de ello. Pero también igualmente se debe reconocer la humanidad de Cristo, porque si no, no puede haber salvación. Entonces, cuando estudiamos sobre quién es Jesús, se vuelve fundamental permanecer fieles a lo que dice la Escritura, porque cualquier desviación es peligrosa. Cualquier desviación te lleva a concluir de una manera errónea, te lleva a tratar de servir a un Dios que no existe, a un Jesús que no existió, que no es el bíblico, y muchos se aprovechan para decir que Dios les dijo tal cosa, y Dios me dijo otra cosa, y Dios me reveló esto, y tristemente las cosas que dicen que Dios les dijo no cuadran con la Escritura, y la gente lo cree. Y muchos lo hacen con una buena intención de servir a Dios. Algunos escuchan mentiras, blasfemias acerca de Cristo y están dispuestos a obedecerlos porque ellos creen que es verdad lo que se les está enseñando. Ellos dicen, pues es que es el pastor y el pastor no tendría por qué mentirme.
Falso, la Biblia advierte, claro que hay muchas razones para que los pastores mientan, y la más claramente identificada en la Biblia es por dinero. Así que no puedes confiar simplemente en el que está enfrente. Tienes que poner a prueba la doctrina. Tienes que permanecer fiel a la definición bíblica, a la descripción bíblica de quién es Jesús, para poder caminar en santidad. Cualquier desviación es gravísima. Entonces, con lo que vimos la semana pasada y la deidad de Cristo, si tú reconoces que Jesús es Dios, tienes una parte necesaria para la salvación. Ahora, yo entiendo que cuando nacemos de nuevo y me dicen, mira, si te humillas ante Dios y le pides perdón por tus pecados y te arrepientes, vas a ser salvo, por supuesto que tu mente no llega todavía a comprender eso, ¿verdad? No tendríamos que decirle, oye, ¿quieres ser salvo? Bueno, entonces espérate, vamos a hablar todo sobre la resurrección, sobre todo la persona de Cristo y la deidad de Cristo para que lo entiendas. No, eso no es lo que hacemos. Se predica el Evangelio, es una versión muy corta de lo que sucedió, ¿verdad? Pero la esencia de lo que pasó. Y si naciste de nuevo, llegas a la convicción de que Jesús es Dios, aunque a veces no lo comprendes porque no te lo han enseñado. Pero cuando recibes la información bíblica, los hijos de Dios no tienen problema en concluir igual. Es decir, es cierto, Jesús es Dios por la experiencia, la confirmación interna del Espíritu Santo. Pero lamentablemente muchos no reciben esa instrucción y reciben una instrucción diferente. Les enseñan sobre un Jesús que no está descrito en la Biblia. Y esas personas que nacieron de nuevo, que confían en lo que se les está enseñando, asumen que es verdadero y empiezan a caminar hacia allá. Y por eso cometen y cometimos serios errores. Pero es tan importante que entendamos bíblicamente quién es tan importante la deidad como la humanidad. Primera de Juan capítulo 4 versículo 2 dice, en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Entonces vimos que si confiesas que Jesús es el Señor, entonces eres salvo. Pero también solo el que tiene el Espíritu de Dios reconoce que Jesús vino en cuerpo humano. Se requieren las dos cosas, la deidad y la humanidad de Cristo. No puedes una o la otra, las dos. Para ser salvo tienes que reconocer que la salvación es de Dios, que Jesucristo es Dios. La evidencia de que tienes el Espíritu Santo, es decir, si fuiste regenerado, recibes el Espíritu Santo. La evidencia de que eres salvo es reconocer que Jesús fue humano. No dejó de ser Dios para convertirse en humano. Y aquí es donde empiezan muchas complicaciones que han metido a muchos cristianos en problemas a lo largo de toda la historia de la iglesia. Pero hay que dejar las bases en claro. Ahora vamos a 2 de Juan 1:7. Dice, por el contrario, aquel que no reconoce la humanidad de Cristo es un engañador y un anticristo. Dice, es que han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. El que así actúa es el engañador y el anticristo. Entonces, cualquiera que no esté dispuesto a asegurar que Jesús es Dios y que Jesús es humano, no puede ser salvo. No tiene el Espíritu de Dios. Ahora dices, oye, pero yo alguna vez lo dije sin saber. Es que una cosa es cometer un error, que en ignorancia podemos decir tal o cual cosa, como Apolos, que tuvo que ser tomado aparte por Priscila y Aquila para instruirlo correctamente. Estaba enseñando mal, califica como un falso maestro, pero es ignorancia o negligencia. Si se le instruye correctamente, se arrepiente y entonces predica fielmente, como sucedió con Apolos. Cualquiera que afirmara que Jesús no es Dios, pero era un humano respetable, no tiene evidencia del nuevo nacimiento, pero si le explicas con detalle lo que la Escritura afirma y efectivamente es nacido de nuevo, afirmará lo que la Escritura dice. Porque Jesús dijo que las ovejas, las de Él, oyen su voz y le siguen. Pero si a pesar de tener la evidencia de que está mal, persiste en su pecado, entonces no es nacido de nuevo. La falta de disciplina lo pone en evidencia. Ahora, vamos a Juan 1:1. El apóstol Juan explica que Jesús es el Verbo, y ya lo vimos, que el Verbo era Dios. Dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora brincamos al versículo 14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros.
y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tenemos la afirmación que Jesús es Dios y se hizo hombre. De aquí surgen preguntas. ¿Cómo puede Dios ser un hombre? ¿Cómo es que lo infinito cabe en lo finito? ¿Cómo es que un Dios omnipotente puede ser tan débil como un hombre? Ese es el misterio que envuelve la doble naturaleza de Cristo. Y que ahora todavía no llegamos al punto de dar una explicación razonable de cómo entender esto. Pero nuestros amigos musulmanes se enfocan en estas preguntas y por eso rechazan que Jesús sea Dios. Porque dicen es imposible que un Dios omnipotente se vuelva débil, que un Dios infinito se vuelva finito. Dejaría de ser Dios y Dios no puede dejar de ser Dios. Pero nuestra tarea es permanecer fieles a la Escritura. Partimos de la evidencia para luego llegar a una conclusión en donde no tengamos esa aparente contradicción de que Dios no puede ser todopoderoso y débil al mismo tiempo. Por eso es que estudiamos hoy la evidencia de la humanidad de Jesús y si Dios lo permite, en la próxima semana estudiamos las dos naturalezas de Cristo para ver cómo es que podemos de forma razonable comprender lo que dice la Escritura y aclarar que no hay ninguna contradicción. Entonces, cuando, en el caso de nuestros amigos musulmanes, aseguran que hay una contradicción al asegurar que Jesús es Dios y hombre, tendríamos que ver qué dice la Escritura desde el Antiguo Testamento con respecto a lo que el Nuevo Testamento afirma. Y podemos rastrear cómo el Antiguo Testamento ya anticipaba la deidad y humanidad del Mesías, aunque no de forma tan clara como el Nuevo Testamento, ¿verdad? Recordemos cuando estudiamos el tema de la resurrección que los discípulos no comprendían lo que había pasado y que Jesús les tuvo que enseñar cómo en la Escritura se especificaba que Él tenía que padecer y resucitar. Así que si tú lees el Antiguo Testamento sin la revelación del Nuevo Testamento, las cosas no son tan claras. Pero si después de entender el Nuevo Testamento revisas el Antiguo Testamento, entonces se ilumina lo que antes estaba oscuro. Sale a la luz lo que antes estaba oculto. Y el apóstol Pablo dice que era un secreto que estuvo oculto por los siglos. Así que vayamos al Antiguo Testamento, a Génesis 3:15, lo que se conoce como el protoevangelio. La primera referencia del evangelio en la Escritura, Génesis 3:15. Dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Un descendiente de Eva. ¿A qué se refiere? Un ser humano, no un hijo de Adán. No es un hijo de Adán, es simiente de Eva. Pero si Eva tiene descendiente, ese descendiente es humano, ¿verdad? No hay otra posibilidad. Entonces, en la primera referencia del Mesías, el Salvador, ¿por qué se le llama el Salvador? Porque le aplastará la cabeza a serpiente. ¿Quién se quedó con el reino de todas las cosas? El Salvador tiene que ser humano, porque es descendiente de Eva, ¿verdad? Más adelante, Dios revela que, obviamente, primero descendiente de Eva, pero luego es descendiente de Abraham. Génesis 13, versículos 14 y 15. Dice, después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo, Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Toda esa zona que Abraham alcanza a ver con sus ojos naturales, dice, la daré a tu descendencia para siempre. Para siempre. La palabra aquí descendencia es el hebreo tsera. Semilla, descendencia. Si tú buscas el original, se hace una especificación. Está escrito en segunda persona masculino singular. Segunda persona, ¿qué es? Primera persona es yo. Segunda persona, tú. No está hablando de una descendencia en el sentido de que todos los descendientes lo van a tener, porque es masculino singular. Habla de un descendiente en particular.
Dice, esta tierra la daré a un descendiente tuyo en particular para siempre. ¿Ok? Gálatas 3:16. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. De manera que el apóstol Pablo es el que explica las cosas de esta manera. Lo que encontramos en el original, Pablo dice, sí, la promesa fue a Abraham y a un descendiente en particular. Y ese descendiente es Cristo, el ungido, el Mesías. Más adelante dedicaremos un tema para entenderla, por qué Jesús es el Mesías y lo que eso implica. Entonces hasta aquí, hasta ese momento del tiempo tenemos que es un humano, ¿verdad? Descendiente de Eva, descendiente de Abraham. Ahora vamos a 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13. Hay más rastros, ¿verdad?, sobre este descendiente prometido, pero no es el tema de hoy, así que me voy a los puntos principales. Cuando estudiemos a Jesús como Mesías, ahora sí profundizaremos en ese rastreo. 2 de Samuel 7, 12 al 13, dice, cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. Aquí está refiriéndose al Mesías prometido, a este descendiente de Eva, aunque está confuso porque también está hablando de Salomón. Yo batallé mucho tiempo para entender cómo es que aquí habla de Jesús, si claramente para mí está hablando de Salomón, ¿verdad? Porque dice, será él quien construya una casa en mi honor. Sabemos que más adelante Salomón es quien se encarga de la construcción del templo, ¿verdad? Y dice entonces, ¿este hijo que va a tener es Salomón o es el Mesías? Y algunos tratan de explicar, bueno, es que Salomón es un tipo del Mesías y otras explicaciones, pero a mí me parece que la más clara es entender cuando dice, al final del versículo, cuando leo el versículo 13, será él quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. Ahora sabemos que Salomón se murió, ¿verdad? Y la única manera en que el trono permanezca es por medio de descendientes. David, Dios le dice, un descendiente tuyo construirá mi casa, mi templo, y afirmaré su descendencia para siempre. ¿Qué significa? Hasta este punto diríamos, bueno, siempre habrá reyes, pero sabemos que esa línea se detuvo, dejó de haber reyes, así que está hablando de un momento en el que su trono será afirmado y será afirmado para siempre. Uno de los descendientes de David necesariamente será rey. ¿En qué momento? Aquí no se revela. La línea real se detuvo, siguió habiendo descendientes, pero ya no estaban ocupando el trono. Aquí Dios estaba revelando esta información, además de que la simiente que venga, que recibirá el trono para siempre, tenemos que decir, a ver, ¿qué se le dijo a Abraham? Que su descendiente recibiría toda esa tierra para siempre. ¿Qué se le dice a David? El reino será firmado para siempre. El rey es quien posee la tierra. ¿Qué conclusión llegamos? El descendiente de Abraham, uno que recibirá la tierra para siempre, es el mismo descendiente a quien Dios le dará el trono para siempre, porque habla del mismo lugar geográficamente. Aquí entendemos, ese hijo de Eva prometido será un rey y es descendiente de David. Sigue siendo claro que es un ser humano, ¿verdad? No hay nada que nos lleve a pensar que no es humano. Claramente está hablando de descendencia según la naturaleza humana. Estamos hablando claramente de un humano. Luego, hay algo muy especial en este hijo de David, que Jesús expone a los fariseos y nadie le supo responder. Mateo 22, versículo 41 al 46. Dice, mientras estaban reunidos los fariseos, Jesús les preguntó, ¿qué piensan ustedes acerca del Cristo? ¿A quién se refiere con el Cristo? El Mesías, el ungido, el que se ha prometido desde Génesis 3. Dice, ¿de quién es hijo? De David, le respondieron ellos. Entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llama Señor? Él afirma, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Continúa Jesús hablando. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser su hijo?
Nadie pudo responderle ni una sola palabra y desde ese día ninguno se atrevía a hacerle más preguntas. Así que Jesús saca a la conversación un tema imposible de comprender sin la información del Nuevo Testamento, sin haber entendido quién era Jesús. Vamos al Salmos 110, versículo 1, que es lo que Jesús cita. Así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí está hablando del rey que vendrá, descendiente de David, a quien Dios va a poner a cargo de todas las cosas, y que su reino es para siempre. Y Jesús resalta este hecho. Es David hablando, ¿verdad? Y dice Jesús, por medio del Espíritu Santo, David está diciendo esto. Dice David, así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, reina y espera hasta que tus enemigos sean sometidos. El asunto es, ¿cómo es que el Mesías, el rey, es hijo de David, pero David le llama Señor? Si vemos el original, cuando dice en el versículo 1, así le dijo el Señor a mi Señor, tenemos dos veces la palabra Señor, pero en hebreo no se usa la misma palabra. La primera palabra Señor es YHVH, el nombre de Dios, ¿verdad? El segundo Señor es Adonai, otro nombre de Dios. A Dios se le refiere como Adonai. Ahora, vamos a Génesis 15, 8, donde encontramos estas dos palabras. Génesis 15, 8, pero Abraham le preguntó, Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Abraham está preguntándole a Dios y le llama Señor y Dios. La palabra Señor es YHVH y la palabra Dios es Adonai. Fíjate bien, Abraham se refiere a Dios como YHVH y Adonai. David dice, YHVH le dijo a Adonai, siéntate a mi diestra. ¿Cómo es que su hijo Adonai es Dios mismo? ¿Cómo puede el hijo de David ser Dios? ¿Y cómo es que Dios le dice a Dios, siéntate a mi diestra? Es un misterio imposible de resolver si no entiendes quién es Jesús. Y los expertos, los fariseos, al recibir ese cuestionamiento, saben que no hay nada que puedan decir, porque no hay información suficiente para entenderlo. Pero aquí está claro, Jesús dice, es un hijo de David, por consecuencia es un humano, pero David reconoce que su hijo es Dios. ¿Cómo puede ser que su hijo sea Dios? ¿Y cómo puede ser que Dios le diga a Dios que reine? ¿Cómo resuelves eso? Sin toda la revelación que tenemos en el Nuevo Testamento. Es imposible. Ellos tendrían que decir, es un misterio. No hay nadie que lo pueda resolver. Y Jesús usa eso para demostrar el Mesías, además de hombre, es Dios. ¿Se entiende? Ahora, cuando nosotros encontramos en el Nuevo Testamento que se afirma de Jesús que es el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios y el Verbo tomó carne humana, ¿de qué nos está hablando? Del Salmo 110 y las palabras de David. Aquí se explica cuál era el misterio, cómo es que un humano, hijo de David, al mismo tiempo es reconocido por el propio David como Dios. Pero no es el Dios a quien se le llama Señor. ¿Cómo es que hay dos dioses, pero la Biblia afirma que hay un solo Dios? Esta es toda la información, no toda, esta es la información fundamental que nos lleva a tener que concluir qué es lo que está hablando la Biblia y sobre todo, como es tan importante que nosotros nos apeguemos a la Escritura, ¿cómo entendemos lo que está pasando aquí? ¿Quién es Jesús entonces? ¿Cómo puede ser hombre y Dios al mismo tiempo? Sin el conflicto que los musulmanes presentan, cómo lo infinito puede caber en lo finito, cómo un Dios omnipotente puede ser débil. Es absurdo. No es absurdo si entiendes de qué se trata, pero la responsabilidad que tenemos es enorme, porque si no te apegas a Jesús bíblico, quedas en evidencia que no tienes el Espíritu Santo. No puedes
poner a prueba ninguna otra doctrina, porque ni siquiera tú la comprendes. Ahora, el Antiguo Testamento, creo, deja en claro que el Mesías es humano y es Dios, aunque era imposible entenderlo en ese momento. Por eso vimos en la resurrección que los apóstoles estaban tristes, porque Jesús se había muerto y que Jesús les tuvo que explicar cómo es que se tiene que interpretar a la luz de lo que sucedió. Ahora, en el Nuevo Testamento tenemos evidencia de que Jesús era humano como nosotros, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Y aquí habla de Jesús como sacerdote. Y más adelante dedicaremos un tema para entender cómo es que Jesús es nuestro sacerdote. Pero entonces, es como nosotros, tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Hay una diferencia. Por eso no es hijo de Adán. Por eso no se dijo que un hijo de Adán le aplastaría la cabeza a serpiente, sino un hijo de Eva. Hace referencia a que es humano, pero no tiene la maldición de Adán porque no es descendiente de Adán. Ahora, en el Nuevo Testamento, lo que se nos describe acerca de Jesús es lo que corresponde a un humano natural como nosotros. Por ejemplo, Jesús nació. Los evangelios registran que la concepción fue sobrenatural, ¿verdad? María concibió por el poder de Dios, sin necesidad de ADN del hombre, sin necesidad de interacción física con un hombre. El creador del universo hizo que María concibiera. Ahora, su nacimiento es natural. La concepción sobrenatural, pero el nacimiento común y corriente. Lucas 2, 4 al 7. Dice, también José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta, y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. El Verbo, que era Dios, vino a tomar forma humana, cuerpo humano, y nació como cualquier ser humano nace. Concepción sobrenatural, pero nacimiento normal, como cualquier ser humano. Luego dice la Escritura que creció y se desarrolló. Lucas 2, 39 al 40. Después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor, José y María regresaron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Se vuelve muy complejo entender lo que esto implica. Digo, todos tenemos la experiencia porque todos fuimos niños, ¿verdad? ¿Alguien de aquí nunca fue niño? Por supuesto que todos. Algunos ya se les olvidó, ¿verdad? Hace tanto tiempo que su cerebro ya no retiene esa información. Pero todos fuimos niños y todos sabemos lo que implica ir creciendo en conocimiento y sabiduría, ¿verdad? Hay tiempos en los que sabes que no sabes nada y luego creces a una edad que piensas que ya sabes todo. Y luego creces más y te das cuenta que no sabes nada. Y luego vuelves a pensar que ya lo sabes todo. Y así te la llevas, ¿verdad? Pero ¿cómo es que Dios tuvo que crecer y tuvo que aprender? ¿Cómo es que siendo omnisciente tuvo que crecer en sabiduría? ¿Se acuerdan la diferencia entre conocimiento y sabiduría? Conocimiento es saber qué, sabiduría es saber cómo. La sabiduría es aplicar el conocimiento. El principio de la sabiduría es el conocimiento de Dios. La aplicación del conocimiento de Dios a la vida te hace sabio. Dios es sabio, es uno de sus atributos. ¿Cómo es que creció en sabiduría? Bueno, porque está hablando de la parte humana. Pero eso nos revela, Jesús no era un niño que ya sabía todo. Tuvo que ir creciendo, tuvo que ir aprendiendo. Experimentó Jesús las limitaciones humanas, como por ejemplo Jesús tuvo hambre. Mateo 4, versículo 1 y 2. Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿A quién, o bueno, conoces a alguien que cuando tiene hambre se enoja? ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Por eso, cuando quiero aclarar esto, estoy mencionando las limitaciones humanas y vamos a ver cómo la Biblia dice que Jesús experimentó emociones humanas, pero no emociones pecaminosas. Porque cuando dices que me da hambre y me da un coraje y me enojo porque no me han dado de comer, tengo hambre y estoy en un restaurante y espero que me sirva y se tardan, agarra una ira santa. ¿Cuál santa? Es tu carnota, ¿verdad? No, Jesús no pasó por eso, ¿verdad? Experimentó el hambre. Acuérdense de la diferencia entre emoción y sentimiento, ¿verdad? Una emoción es algo incontrolable. Nosotros no controlamos cuándo tener emociones o cuándo no. Pero los sentimientos es la manera en que procesamos esa emoción. Una emoción, como el hambre, puede ser algo malo cuando lo convertimos en un sentimiento negativo, de ira, de rencor, que no me das de comer. Jesús no pasó por eso. Jesús experimentó las emociones, pero nunca pecó. Las encaminó de manera correcta. Tuvo hambre, se fatigó. Juan 4:6. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. En su cuerpo humano se cansaba. Necesitaba alimento, ¿verdad? Tuvo sed, versículos 7 y 8. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Emociones humanas no pecaminosas, tristeza y angustia. Mateo 26:37. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. ¿Cómo sería que un ser que es Dios y es humano se angustia? ¿Por qué te angustias tú? ¿Por qué nos angustiamos nosotros? ¿Qué es lo que te produce angustia? Hay muchos factores que nos pueden producir angustia, pero uno de ellos lo describen así: exceso de futuro. Estás demasiado concentrado en lo que podría pasar y te angustias. Pero Jesús estaba angustiado de esa manera, que no sabe qué va a pasar y por eso se pone así. Dices, no, porque Jesús sabía lo que iba a pasar, pero se angustiaba. Sí, la emoción de la angustia la experimentó, pero no de la manera en que nosotros la experimentamos. Sin embargo, al ser humano, tuvo angustia, se sintió triste. Conoce perfectamente lo que eso significa, pero él todo lo hizo de la manera correcta. Guió o se aseguró de llevar esas emociones a sentimientos correctos. Cuando estaba angustiado, se ponía a orar, ¿verdad? Cuando tenía mucha hambre, pero tenía que servir, y sus discípulos le decían, oye Jesús, ¿no has comido nada? Come. Jesús les dijo, tengo una comida que ustedes no saben. Y los discípulos pensaban, ya alguien le trajo unos tacos o algo, ¿verdad? No, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Cuando nosotros, por hacer lo correcto, por venir a congregarnos, padeces hambre, porque estás haciendo la obra que a Dios le agrada, bueno, eso Jesús mismo lo experimentó y lo entiende perfectamente. Dios no está ajeno a lo que sentimos, porque Él vino y vivió como nosotros y fue tentado como nosotros, aunque sin pecado. Jesús enfrentó cada emoción y la convirtió en un sentimiento correcto. Cada tentación la evitó de la manera correcta. Nosotros todo lo hacemos mal casi, pero Él todo lo hizo bien. Y cuando nosotros estamos en esa situación de tentación, de hambre, de angustia, de tristeza, debemos de pensar, Dios mismo pasó por aquí e hizo lo correcto. No tengo excusa yo. No, pues es que Él era Dios. Eso es lo que estamos probando. Era un hombre, como nosotros. Pero Él todo lo hizo bien. Jesús lloró. Eso es lo que dice literalmente Juan 11:35. Jesús lloró. ¿Qué te lleva a las lágrimas? En ese caso el contexto es
la muerte de Lázaro y cómo están todas las personas al escuchar a la hermana de Lázaro decir, si hubieras estado aquí, esto no habría pasado. Y todos lloraban desconsoladamente. Y Jesús lloró. ¿Qué nos muestra esto? Él entiende el dolor, entiende la tristeza. Y cuando Jesús dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, al saber que Él experimentó lo mismo que nosotros, pero todo lo hizo bien, debe ser un consuelo para saber que Él nos comprende. No como un Dios que dice, sí, me imagino lo que has de estar pasando, sino como Dios que ya pasó por ahí. Jesús en su naturaleza humana no era omnisciente. Marcos 5:30 dice, al momento también Jesús se dio cuenta de que de Él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? O sea, que cuando Él está caminando y la gente lo apretuja, que fue el argumento de los discípulos, estás viendo que la gente está aquí todos empujándose y preguntas, ¿quién me ha tocado? Así como decirle, no, pues no, eso es imposible de responder. Jesús no sabía quién lo tocó, pero sabía que de Él había salido poder. ¿Qué muestra eso? Que Él no era un superhumano. Oye, pero todas las decisiones que tomó, las tomó sabiendo que era lo correcto, ¿no? Sí. ¿Cómo lo sabía? Dicen algunos, es que era Dios. Bueno, sí era Dios también. Pero ya leímos, Jesús fue creciendo en sabiduría. O sea que Jesús se aseguró en toda su vida de obtener todo el conocimiento que necesitaba para tomar las decisiones correctas. No hizo trampa, ¿verdad? No era Dios aquí diciendo, tentación, ¿tú qué? Qué tristeza ni qué nada, yo sé lo que va a pasar. ¿Para qué llorar si yo sé que voy a resucitar a Lázaro? Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro, pero lloró. Claramente hay una evidencia de que Él era humano como nosotros. Y que había cosas que no sabía, como nosotros tampoco. Pero ¿cómo lo resolvió Él entonces cuando había cosas que no sabía? ¿Cómo sabía qué hacer? Dominaba la Escritura y confiaba en el Padre. ¿Por qué nosotros no hacemos lo que debemos hacer? Ahí está tu respuesta. Ignoramos la Escritura, somos negligentes en el estudio de la Escritura y no confiamos en Dios. Por eso decidimos mal. Marcos 13, 31, 32. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Nuevamente está hablando de que en su naturaleza humana no era omnisciente. Dios no le reveló, al menos hasta ese punto del tiempo, no reveló cuándo sería en su naturaleza humana. Jesús fue tentado, Mateo 4, 1 al 3. Que luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Y aquí surge una pregunta interesante. Si Jesús fue tentado, ¿tenía la capacidad de pecar? Porque si no tiene la capacidad de pecar, la pregunta es, ¿podría ser tentado? ¿Se entiende el problema? ¿El aparente problema? A ver, si Jesús fue tentado, es porque podría fallar. Si no, Él nunca podría fallar, entonces nunca se vería tentado. ¿Se entiende? ¿Cuál de las dos es? A ver. Dice Santiago que cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos es atraído, ¿verdad? De sus propias concupiscencias, dice la Reina Valera 60. ¿Jesús tenía concupiscencia? ¿Deseos internos fuertes hacia lo malo? No. Entonces, ¿podía ser tentado? ¿Había algo que lo arrastrara o lo sedujera hacia el pecado? No. ¿Qué es el pecado? La palabra griega es errar al blanco, ¿verdad? No hacer lo que debes de hacer. Si Jesús
pecaba, demostraría algo, que no es Dios. Porque el mal es la ausencia del bien. ¿Cómo podría Dios ausentarse de sí mismo? Por eso es imposible que Dios peque. Es imposible que Jesús pecara. Pero entonces, ¿en qué consiste la tentación? ¿Por qué fue tentado? Y fue el Espíritu Santo quien lo llevó al desierto para que fuera tentado. Pero si Jesús es Dios y es imposible que falle, es imposible que deje de ser, ¿en qué consistía la tentación? Bueno, no en poner a prueba sus deseos pecaminosos, ¿verdad? Porque no tenía deseos pecaminosos. ¿Por qué Dios llevó a prueba a Jesús? Y hace, no sé ya cuánto tiempo pasó, algunos años, estudiando sobre este tema, encontré un ejemplo que alguien explicó, era un pastor, y olvidé el nombre por completo, que él decía, no puedes entender la tentación de Cristo a menos que entiendas este ejemplo. Dice, imagínate que le piden a un ingeniero que diseñe un puente resistente, que pueda pasar camiones, tractores, cosas pesadísimas y el puente no se caiga. El ingeniero acepta y se pone a construirlo, obviamente no él solo, ¿verdad? Toda la empresa construyendo el puente que le pidieron. Llega el día de la inauguración. ¿Pondrá el puente a prueba? ¿Cómo le demuestra a sus clientes que el puente resiste? Bueno, pues va a pedir que lo usen, ¿verdad? ¿Quién se anima a probar el puente? Dices, oye, ¿y si le falló el cálculo? ¿Quién dice, yo me subo al tractor y paso? Es algo complicado, ¿verdad? Pero dices, a ver, ¿por qué el ingeniero que diseña el puente quiere que el puente sea puesto a prueba? ¿Será que acaso considera que el puente se puede caer? ¿O es para demostrar que el puente no se cae? ¿Se entiende? El ingeniero no pone a prueba el puente porque es probable que el puente se caiga. Pone a prueba el puente para demostrar que el puente no se cae. ¿Por qué Jesús fue llevado a ser tentado? No por la posibilidad de que Jesús peque, sino para demostrar que es imposible que Él peque. ¿Verdad? Pero yo creo que Satanás andaba bien perdido en ese asunto. Y le echó todas las ganas por hacer caer a Jesús. Y eso nos demuestra que también Satanás es ignorante en muchas cosas. ¿Verdad? Y en ese punto ignoraba lo que nosotros sabemos ahora. No sabe hasta dónde. No sabía y le echó todas las ganas por hacer caer a Jesús. No pudo. Y era obvio que no podría. Y a veces los cristianos imaginan a Satanás como mucho más de lo que la Biblia muestra que es. Si Satanás supiera lo que iba a pasar con la muerte y la resurrección de Jesús, ¿hubiera hecho lo que hizo? Nunca. Pero lo hizo. Eso demuestra que es limitado. Pero el hecho de que Jesús sea puesto a prueba no implica la posibilidad de falla, sino mostrar su incapacidad para pecar. Hebreos 4:15 de nuevo, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Entonces, aclaro otra vez, cuando Jesús es tentado, no experimenta la tentación como nosotros, porque nuestros deseos pecaminosos nos seducen, y Jesús no tenía eso. Jesús fue tentado para demostrarnos que es imposible que Él peque. Y en su naturaleza humana, como vamos a ver más adelante si Dios lo permite, es nuestro representante. Y es una forma de mostrarnos cuán confiable es lo que Dios ha hecho por medio de Jesús, que nosotros en ningún momento estamos expuestos a perder la salvación. Pero lo veremos más adelante si Dios lo permite. Otra cosa, como humano sufrió, murió y fue sepultado. Hebreos 2:18. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. 2 Corintios 5:21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador,
para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Y aquí está englobado todo lo que vimos en la resurrección, ¿verdad? Que Jesús fue maltratado, ¿verdad? Azotado, abofeteado, humillado, murió en la cruz y resucitó. Dios lo trató como si fuese el peor de los pecadores y puso sobre él todo el castigo que merece el peor de los pecadores para pagar la deuda por completo de todos nosotros pecadores que fuimos llamados a la salvación. Pero como humano, sufrió todo lo que describe la Biblia. No es que como Él era Dios, pues no sintió tanto. O como Él era Dios, apagó ahí el chip en el cerebro para no sentir dolor. Como nosotros hubiéramos experimentado, Jesús lo experimentó, pero soportó una ira infinita que humanamente es imposible de soportar. Y por eso es tan importante entender que Jesús no era solo hombre, sino que también era Dios. Más adelante profundizaremos en eso. Ahora, dices, ok, cuando vino Jesús a la tierra, fue un hombre, murió y resucitó. ¿Podemos decir que Jesús era un hombre y era Dios? ¿O que Jesús es Dios y es hombre? Ambos en tiempo presente. No podemos decir que Jesús era un hombre. Jesús es un hombre, porque no ha dejado de hacerlo. Jesús es humano aún en este momento del tiempo y en ningún momento en la eternidad dejará de ser humano. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 45 al 49. Jesús muere y resucita, ¿verdad? Dice, si está escrito, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último Adán, en el espíritu que da vida. No vino primero lo espiritual, sino lo natural, y después lo espiritual. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así también son los de la tierra, y como es el celestial, así son también los del cielo. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. ¿Qué está explicando aquí? Que el primer Adán era del polvo, el segundo Adán, que es Cristo, es del cielo. Llevó la naturaleza humana, no como descendiente de Adán bajo maldición, pero humano como Adán, pero después ya no es un humano natural. Cuando Jesús resucita tiene un cuerpo nuevo, y más adelante profundizaremos en esto. Sigue siendo un cuerpo humano, pero se le califica como glorificado, con capacidades diferentes, pero sigue siendo un cuerpo humano. De manera que cuando dice Colosenses 3:1, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Cuando dice eso, sí podemos decir que es literal Cristo sentado a la derecha de Dios porque tiene un cuerpo humano y está con Dios y está sentado a la diestra de Dios y sigue siendo humano. No dejó de ser humano cuando resucitó, sigue siendo humano. Hebreos 10, 12 al 13. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, es hombre y seguirá siendo hombre. Porque luego nos dice en Hechos 1, 9 al 11, leamos Hechos 1, 9 al 11, habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. O sea, vendrá siendo un humano también. Y ya jamás nos apartaremos de él. Jamás dejará de ser un humano. ¿Con quién nos estaremos relacionando durante toda la eternidad? Con un humano que también es Dios. Y que el cuerpo que nosotros tengamos será igual al cuerpo humano de Jesús. Pero en ningún momento perdió ninguno de sus atributos. En ningún momento dejó de ser omnipresente, aunque tiene un cuerpo humano. Por eso hay que entender que Jesús tiene dos naturalezas.
No es un semidios al hacerse humano que dejó de ser menor, o sea, se convirtió en algo menor a lo que era, eso es incorrecto. Tampoco es un superhombre, que era un humano pero superior, no. Era un humano como cualquiera de nosotros, sin la maldición de Adán, sin pecado, y era Dios como lo ha sido eternamente. Y Él es nuestro Salvador. Él es el motivo de nuestra esperanza. Cuando lo veas, verás a un ser humano, no una teofanía, un ser humano que experimentó lo mismo que nosotros, pero sin pecado. Y cuando lo veamos cara a cara, tú también vas a ser sin pecado ya. Tendrás un cuerpo como el de Él. No habrá más deseos pecaminosos en ti. No habrá más una guerra de tu mente que quiere hacer lo correcto y tu carne que se opone. No habrá más llanto, dice la Escritura, no más tristeza, no más dolor, cosas que son producto de la maldad. Lo veremos tal cual es. El punto es que sigue siendo humano, pero es Dios. Cualquier desviación de estas dos afirmaciones es una herejía. Cualquiera que se atreva a afirmar algo distinto a esto, no tiene el Espíritu de Dios. Cualquiera que se atreva a negar la deidad de Cristo, no es salvo. Necesitamos afirmar las dos cosas. Ahora, ¿cómo nos ponemos de acuerdo entre los cristianos para saber si estamos afirmando lo mismo o no? Porque cuando nuestro amigo mormón me dice, yo soy cristiano, dices, no, ¿no eres? Sí soy. ¿En qué te basas? En que yo creo en Cristo. Ok, ¿y quién es Cristo? ¿Qué te van a decir? Es hijo de Dios. Ok, pero ¿qué significa ser hijo de Dios? ¿A qué te refieres con hijo de Dios? Sí, mira, Él es hijo de Dios y ese Dios es hijo de otro Dios y ese es otro hijo, es hijo de otro Dios y hay muchos hijos de Dios y otros dioses engendrando dioses. Ahí ya te desviaste por completo de lo que la Escritura enseña. Por consecuencia, el Jesús en el que tú crees no existe. No existe. Si un mormón sigue el camino que le han instruido según el libro del Mormón y él piensa que es cristiano, es un hecho que él será uno de los que se sorprendan cuando le digan, Señor, Señor, en tu nombre dediqué 3 años de mi vida a ir a alguna ciudad, a algún pueblito. ¿Los has visto los mormones? A trabajar, a servir para ti. Y Jesús les dirá, apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. ¿Por qué? Porque ellos no conocen al Jesús de la Escritura. Si un testigo de Jehová continúa en la doctrina de los testigos de Jehová y venga Jesús como humano, el testigo de Jehová le dirá, oh Señor Arcángel Gabriel, yo siempre supe quién eras en realidad. Apártate de mí, hacedor de maldad. Nunca te conocí. Cuando nuestros amigos católicos romanos vean a Jesús, van a decir, oh sí, tú eres Dios, tú eres hombre. Muchas gracias por todos los favores que le concediste a María cuando le pedí. Apártate de mí, hacedor de maldad. Nunca te conocí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora, ¿qué vas a decirle tú al Señor cuando venga? ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a recordar algo de lo que has hecho? Señor, tú sabes que yo fui árbol plantado siempre, ¿verdad? ¿Qué le vas a decir? No vas a decir nada. Te vas a postrar ante Él a adorarlo. Porque si sabes quién es lo único congruente que puedes hacer. Señor, soy un vil pecador. Tú eres Rey
y no merezco estar aquí. Gracias por tu gracia. Que si no fuera por ti, no podría permanecer aquí. Y vas a ser juzgado según tus obras para darte recompensa. Los únicos que conozcan al Jesús bíblico serán coherentes en su comportamiento cuando lo tengan presente. Si tú permaneces fiel en lo que la Biblia dice acerca de Jesús, puedes decir, me esperé la corona de gloria, como dijo Pablo. Nada de lo que hago es en vano. Podrás ayudar a otros a salir del error de donde se encuentran. Es un mandato poner a prueba la doctrina de otros. Sabrás cómo proceder cuando eres tentado. Jesús mismo fue tentado y lo soportó. Por eso cuando nosotros somos tentados y caemos, acudimos a rogarle al Señor, perdóname, porque no tomé la decisión que tú tomaste. No pude permanecer fiel, no quise permanecer fiel como tú lo hiciste. Por eso no tengo excusa. Tú lo hiciste, me mostraste el camino a seguir y yo decidí rebelarme. Entender todo lo que Jesús hizo en su naturaleza humana nos debió humillar, porque Él puso el ejemplo de lo que se debe de hacer. Y tú tienes todo para hacerlo, pero decides no hacerlo, porque te amas más a ti mismo. Eso te debe provocar una humildad que debe ser fácil de detectar. Porque en lugar de ser como debieras, estamos muy lejos de la estatura que deberíamos de tener, pero Dios es fiel y no nos abandona. Y muchas veces tiene paciencia, pero la Escritura afirma que si eres su hijo, te va a disciplinar, no te va a dejar así. Y la disciplina, dice la Escritura con claridad, no produce gozo, sino tristeza. Pero no la tristeza del mundo, porque hace una diferencia. La tristeza del mundo destruye. La tristeza que viene de Dios te cambia. Cuando sufrimos, ya sea porque hicimos lo malo o por hacer lo bueno, tienes la evidencia de que eres de Él. Y tú puedes entender, Jesús sufrió sin merecerlo, sin equivocarse. Lo hizo en mi lugar. Fue tratado como el peor de los pecadores. Y si a nosotros nos duele cuando nos golpeamos, debes tener una idea de lo que Jesús tuvo que soportar por amor a los elegidos. Entender la naturaleza humana de Cristo debe generar muchísimos beneficios en el creyente. Así que la Escritura afirma con toda claridad que Jesús es Dios y también afirma con toda claridad que es hombre. ¿Cómo le hacemos los cristianos para saber quién cree lo mismo cuando todos aseguran ser cristianos? Bueno, de eso se trata los credos. Pones en palabras lo que crees, de manera que quede a la luz si se apega a la Escritura o no. Y la Iglesia tuvo la necesidad de hacer algunos credos respecto a Jesús por las herejías que se estaban presentando. Y es muy útil que los conozcamos, que entiendas qué es lo que están describiendo, porque son herramientas para identificar y poner a prueba la doctrina de otros. Si a alguien le explicas lo que crees en términos simples, creo que Jesús es hombre, verdaderamente hombre, no un superhombre, es hombre. Y también creo que Jesús es Dios y que no dejó de ser Dios para ser hombre. Entonces pones en claro lo que crees y es fácil distinguir si se apega a la Escritura o no. Por eso, pregúntale a un testigo de Jehová, ¿quién es Jesús? Es el arcángel Gabriel.
de inmediato sale la evidencia que su doctrina no es bíblica. En términos simples, pregúntale a los mormones. Pregúntale, dice, a todo el que dice o pretende ser inspirado por Dios. ¿Quién es Jesús? Y su descripción te revela si se apega a la Escritura o no. Ahora, hay diferencias sutiles y peligrosas, que ahí es donde los credos son de mucha ayuda por la descripción que hacen. Y necesitamos conocerlos. Así que hasta el día de hoy hemos demostrado bíblicamente que la Escritura afirma que Jesús es Dios y que la Escritura afirma que Jesús es hombre. Si Dios lo permite, la próxima semana estudiamos las dos naturalezas de Cristo para entender cómo racionalmente podemos comprender lo que está pasando y resolver la supuesta contradicción de la cual nos acusan nuestros amigos musulmanes. Que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Medita en la naturaleza humana de nuestro Señor. Jesús es Dios hombre. Piensa todas las cosas en las cuales has cedido, en las cuales te has quebrado y cediste a hacer lo malo. Y luego piensa que Él la soportó como debiera ser soportada. ¿Cuál es tu excusa? No hay excusas. Por eso es imposible que un hijo de Dios que conoce a su Señor se vea a sí mismo como víctima. ¿Verdad? Si tú cuando pecas tiendes a victimizarte, a buscar el responsable de que tú hayas pecado, no has entendido la naturaleza humana de tu Señor y cómo Él permaneció sin pecado. Todo cristiano que se victimiza, es que me dijo, es que me sentí así por tu culpa, es que yo pensaba, de manera que no dices, no, me rebelé, me arrepiento. Conocer a nuestro Señor nos hace el camino claro para caminar en santidad. No hay nada que podamos usar para justificarnos. Toda tentación, Él la experimentó y la resolvió de la manera correcta. Cuando somos tentados y caemos, no hay otra cosa que hacer más que ir y suplicarle que nos dé arrepentimiento, reconocer la traición que hemos cometido. Él te entiende, por supuesto, pero no para justificarte, sino para dejar en evidencia que si pecas es porque así lo decidiste. Satanás no te obliga. Tu propia carne y la decisión que la soporta nos lleva a pecar. De manera que ninguno de nosotros debiese sentirse superior a los demás. La característica inequívoca de un cristiano debe ser la humildad. Un cristiano humilde refleja que conoce a su Señor. Un cristiano que no se victimiza entiende quién es su Señor. Un cristiano que ora correctamente entiende a quién se está dirigiendo. Un cristiano que es fiel a su llamado y a su ministerio demuestra que conoce a su Creador. Por eso, la vida en santidad consiste en ser congruente con lo que conoces de Jesús. Si entiendes que Él es el Rey del universo, no haríamos muchas cosas que hacemos. Así que los cristianos necesitamos de Cristo. Oye, pero yo ya soy salvo. ¿Y?
seguimos pecando. Los cristianos necesitamos que se nos recuerde constantemente el Evangelio. El Evangelio no nada más es para los nuevos que no conocen a Jesús. Tenemos que predicarnos el Evangelio constantemente. Me humillo ante Cristo, hago su voluntad y no la mía. Necesito un Salvador, no tengo la capacidad de ser libre. Sí, fui regenerado, el Espíritu Santo es la garantía, pero aún no se manifiesta lo que he de ser, dice el apóstol Juan. Así que dependemos de Él. Vamos a orar, Señor. Ayúdanos a vivir en carne propia lo que el apóstol Pablo describe en la carta a los Romanos. Soy un miserable. Entiendo que debo hacer lo correcto. Me esfuerzo en hacer lo correcto, pero siempre me acompaña el mal. Lo bueno que me propongo hacer no lo hago. Lo malo que me propongo no hacer, termino haciéndolo. Así decía el apóstol Pablo, soy un miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero inmediatamente después aclara, gracias sean dadas a Jesús. Porque tú, Señor, viniste a ser como nosotros. Te humillaste a ti mismo, Señor. Te rebajaste a ser como uno de nosotros, para hacer lo que ninguno de nosotros pudo hacer, para obedecer perfectamente a Dios, para tener una integridad absoluta, una santidad impecable. Y como uno de nosotros, Señor, lo hiciste todo perfectamente para establecer una nueva descendencia. En Adán, Señor, estamos bajo maldición. En ti somos libres de la maldición. Somos declarados justos. Se nos ha dado todo el reino y sus beneficios por la obra que tú hiciste. Por eso te rogamos, Señor, que nos enseñes más de ti, que nos des la congruencia que necesitamos en nuestras acciones, en nuestras decisiones, Señor. La congruencia con el conocimiento que nos has dado, de manera que nuestras obras revelen que te conocemos. Que nuestras obras revelen, Señor, que entendemos quién eres tú y que en base a eso vivimos. Confiamos en ti, esperamos en ti, eres nuestra guía, eres el modelo a seguir, Señor, eres todo lo que necesitamos. Por eso te rogamos que el centro de nuestras vidas seas tú, que no haya ninguna otra cosa ocupando tu lugar, Señor. Que si nos desviamos y ponemos los ojos en alguien que no seas tú, nos disciplines, nos instruyas, nos corrijas, de manera que nuestra vista siempre esté fija en Cristo. Que no nos comparemos con ningún otro, Señor, más que contigo. Para que podamos ver claramente nuestras debilidades, nuestras faltas. Danos, Señor, la sensibilidad que necesitamos para entender y reconocer cuando la carne nos está llevando a hacer algo indebido. Perdónanos, Señor, porque nos hemos vuelto torpes para discernir, porque hemos complacido a la carne de manera que ya no distinguimos entre lo correcto y lo incorrecto, porque estamos habituados a complacernos. Líbranos, Señor, de nosotros mismos, porque si nos entregas a nuestros deseos, Señor, nos alejaremos por completo de ti. Por eso te rogamos que tú seas, Señor, la luz que ilumina nuestro camino, tu palabra, lámpara a nuestros pies. Enséñanos, Padre, a ponerte a ti en primer lugar sobre todas las cosas, a negarnos a nosotros mismos, sabiendo que tú hiciste lo mismo. Te negaste a ti mismo, Señor, por amor a nosotros. Concédenos negarnos a nosotros mismos por amor a ti. Así como tú, Señor, fuiste fiel hasta la muerte, concédenos, Señor, hasta que llegue el fin de nuestros días, permanecer fieles. Y cuando pecamos, Señor, concédenos acudir a ti, sin excusas, reconociendo nuestra maldad, confiando en tus promesas. Tu palabra dice que eres fiel y justo para perdonarnos. Por eso, Señor, acudimos a ti.
Cuando tengamos, Señor, ganas de escondernos, de apartarnos de ti, recuérdanos cuán miserables somos sin ti. De manera que podamos decirnos a nosotros mismos como el salmista: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Enséñanos, Padre, cámbianos para que tu voluntad sea como la perla de gran precio, como el tesoro escondido en el campo, Señor, que enseñaste. Que dejemos todo con tal de tenerlo. Que todo lo tengamos, como dijo el apóstol Pablo, por estiércol, con tal de ganar a Jesús. Enséñanos, Padre, a hacer de ti nuestra máxima prioridad, nuestro modelo a seguir, nuestra fuente de verdad, nuestra fuente, Señor, de libertad. Que todo lo que hagamos esté fundamentado en ti, Señor, para que podamos crecer cada día más a la estatura del varón perfecto. Es lo que te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Dedicaremos 15 minutos a responder todas las preguntas que alcance. Este próximo martes ya toca de nuevo la sesión de preguntas. Aclaro porque hemos recibido algunos mensajes que preguntan cómo participar en la sesión de preguntas. Bueno, nada más debes estar al pendiente de la publicación en Facebook de Árbol Plantado. 5 minutos antes se publica el link, das clic y te lleva a la sesión. Si quieres utilizar el chat para hacer preguntas, entonces tienes que asegurarte de usar la opción que dice abrir YouTube, para que cuando te lleve la aplicación de YouTube, si lo estás viendo en tu teléfono, tengas opción de usar el chat. Dedicamos en la sesión de los martes 1 hora y media a responder preguntas, de 7 p.m. hora del Centro de México a las 8:30. Cualquiera puede participar, seas o no seas cristiano. Obviamente lo único que se pide es que haya respeto, ¿verdad?, a la hora de formular las preguntas, y por supuesto yo estoy comprometido a ser respetuoso a la hora de responderlas. Bien, empiezo a responder las preguntas de hoy. Dice Irving, quizás me esté adelantando, pero ¿qué opinas en cuanto a que la divinidad de Jesús se hubiera visto afectada si no hubiera habido un nacimiento virginal? Bueno, sí está más adelantado, pero si no hubiese habido un nacimiento virginal, es decir, si hubiese sido Jesús producto de una reproducción humana natural, de manera que Jesús fuese hijo de Adán, si entendemos que Jesús es Dios y hubiese sido producto del proceso normal de reproducción, en ninguna manera eso afectaría la divinidad de Jesús, porque es imposible que afecte su divinidad. Ahora, sería un problema si entendemos el plan de salvación, porque no sería un representante digno al estar sujeto a la maldición, y de hecho sería imposible que Dios mismo viniera a este mundo sujeto a maldición, ¿verdad?, porque Él no podría bajo ninguna circunstancia ser maldito. Así que la respuesta es imposible que la divinidad de Jesús sea afectada, y no sería coherente pensar que Él podría nacer bajo maldición. Esa sería mi respuesta. Siguiente, no tiene nombre, nada más pusieron una tilde. Dice, ¿la imagen de Jesús como humano después de la resurrección era como se encontraba desde el principio? No. Al entender que Jesús vino y fue un humano, aunque su concepción fue sobrenatural, todo el proceso del desarrollo embrionario y todo eso fue natural. Ahora, nos podríamos a pensar, bueno, ¿cuál ADN fue usado para formar el cuerpo de Jesús? Bueno, sabemos que en la concepción se mezcla el ADN del padre y el ADN de la madre, pero no hubo un ADN de padre en la concepción de Jesús. Y si siguió el proceso natural, tuvo que ser el ADN de María. Así que si Jesús es producto del ADN de María en el proceso natural, pues se parecía a su mamá, ¿verdad? ¿Cómo era él? ¿Quién sabe? La Escritura dice que no había en él hermosura, como en una profecía, ¿verdad?, para que no le siguieran por eso. Y nos habla que sería precisamente porque no había en él hermosura también rechazado, porque en aquel entonces la hermosura era vista como un don divino, ¿verdad?
se buscaba que los reyes fueran los más hermosos, las reinas las más hermosas, y no por elitistas, sino por el concepto de que la belleza implica una bendición especial de parte de Dios. Así que soy bien bendecido. No se crea, ¿verdad? Lo ven de esa manera y cuando dice no hay en él belleza, porque no relacionarían que Dios está con él en términos humanos. Pero cuando Jesús se manifestaba, como nos enseña la Escritura, el ángel de Jehová que sacó a los israelitas de Egipto, las teofanías, el varón que vio a Abraham cuando fueron a visitarlo a su tienda, esas son teofanías. Y se manifestaba como Jesús quería. Ahora, sería probable que Jesús se pareció a Abraham con la misma apariencia física que cuando nació de María. Pues Dios es soberano y hace lo que quiera, ¿verdad? Pero no hay nada que conecte los hechos. Entonces podríamos decir en términos generales que las teofanías no tenían la misma imagen o la misma proyección física que la encarnación, ¿verdad? Cuando Jesús tomó carne humana y creció como uno de nosotros. Esperaríamos que sea como cualquier persona de aquel entonces, ¿verdad? Con los mismos rostros demográficos que corresponden a esa zona en particular y nada más, porque cuando ves los cuadros de un Jesús acá rubio, chino, ojo azul, dices, no, ¿verdad? No corresponde al demográfico de esa zona. Buscarías a alguien común y corriente, de manera que si alguien encontrara algún retrato de Jesús, nadie sabría que es Jesús, porque sería un hombre común y corriente, ¿verdad? Siguiente pregunta, Cintia M. Pastor, en mi mente, para entender las dos naturalezas de Jesús, imagino a Jesús hombre en la tierra viviendo una vida perfecta y a Jesús Dios en el cielo con el Padre al mismo tiempo. No sé si sea correcto o incorrecto esa forma de entenderlo. Bueno, es imprecisa, porque Dios es omnipresente. Entonces, no significa que Jesús está aquí, la parte humana, y la parte divina está en otra parte. Porque si Jesús es Dios, está todo Él en todas partes al mismo tiempo. Entonces, nuestro cerebro no alcanza a comprender qué es eso. Es como si tú tuvieras la capacidad de ver el aire. Si Dios te diera la capacidad ahorita de ver el aire, ¿qué verías? Dices, pues nada, porque en todos lados hay aire. Es como la pregunta, ¿los peces ven el agua? Pues yo creo que no, porque si la vieran, no podrían hacer nada, no verían otra cosa, porque todo es agua en el ambiente en el que están. Y cuando pensamos en Dios omnipresente, escapa a nuestro entendimiento qué sería eso. Pero en ningún momento el hecho de que la naturaleza humana de Jesús estuviera aquí en la tierra, en ningún momento Dios dejó de ser omnipresente. Entonces pensar que la parte divina está en algún lugar y la parte humana está en otro lugar es impreciso. Puedes ubicar geográficamente la parte humana, pero la parte divina trasciende la materia. Así que no es la forma correcta. Y de hecho es bien peligroso tratar de poner una analogía porque normalmente terminas en blasfemia o en herejía. Así que cuando describimos la Escritura, y de hecho más adelante vamos a llegar a esa conclusión en la Trinidad, ¿cuál es la forma correcta de explicar la Trinidad sin desviarte de lo que la Biblia dice? Pero todavía no llegamos ahí. Siguiente, Edson Medina, ¿el nacimiento virginal de Jesús significa que Dios implantó el cigoto ya hecho en el vientre de María o usó un óvulo de María y lo fecundó? No sabemos. El punto es que Dios usó el proceso natural originado por algo sobrenatural. ¿A qué punto? No lo sabemos. Pudo haber sido como fertilización in vitro, donde colocan en el útero de la mujer lo que se requiere. No sé exactamente qué pudo ser y escapa a nuestra capacidad porque no tenemos información. Una más a la lista para preguntarle a Jesús cuando lo vea, ¿verdad? Sergio Navarro, buen día, pastor. Hebreos 2, 14 al 18 parece dar a entender que Jesús sí tuvo la capacidad de pecar y por eso pudo expiar los pecados del pueblo. Pienso, si él no tenía esta capacidad, entonces, ¿cómo fue considerado para hacer propiciación por nuestros pecados? Bueno, lo expliqué, ¿verdad? Si Jesús tiene la capacidad de pecar, tienes un problema lógico, ¿verdad? El mal es la ausencia del bien. Dios es el bien. Para que Dios haga algo malo, tendría que dejar de ser Él.
Dios no puede dejar de ser Dios. Es imposible que Dios peque. Y si Jesús, al tomar naturaleza humana, adquiere la capacidad de pecar, dice, sigue teniendo, es el mismo problema lógico. Dios no puede hacer lo malo, porque no puede dejar de ser Él. Entonces, es imposible concluir que Jesús pudiera pecar. Entonces, ¿cómo es que fue considerado para hacer propiciación? Pues en eso consiste el amor de Dios, en que Él de ninguna manera era tentado por el pecado y Él vino a ser tratado como pecador. Aunque era imposible que Él pecara, Él aceptó ser tratado como pecador con tal de pagar por nosotros. Entonces, el ser tomado como nuestra propiciación en nada tiene que ver con la capacidad de pecar de Jesús, sino su disposición a ser maltratado, a recibir toda la ira de Dios, soportarla para pagar la deuda. Así que el hecho de que sea imposible que Jesús peque, en nada afecta la propiciación. Siguiente. No es un nombre, son iniciales, dice Juan Héctor Ortega. Ok. Buen día. Cuando vimos el tema de la humanidad, vimos que en el principio Adán tenía toda la capacidad para decidir entre hacer lo bueno o lo malo, cosa que nosotros no podemos. Jesús tenía la capacidad que tenía Adán antes de pecar. ¿Cómo se concilia el hecho de que no tenía concupiscencia? Mira, como acabo de explicar, es imposible que Dios peque, ¿verdad? Entonces, si decimos, Jesús tenía la capacidad de pecar, no. ¿Adán tenía la capacidad de pecar? Sí. ¿Adán podía hacer siempre el bien, o solo el bien, o también hacer el mal? Era una decisión. Nosotros nada más podemos hacer el mal siempre, y el bien en algunas ocasiones contaminado por amor propio, ¿verdad? Porque cuando hacemos lo bueno, lo hacemos porque nos conviene. Es el Espíritu Santo quien nos capacita para poder hacer lo bueno aunque nos perjudica. Pero entonces, Adán, teniendo capacidad de hacer el bien y hacer el mal, decide rebelarse contra Dios. Jesús es el nuevo Adán y Él no tiene ningún conflicto con el mal porque es imposible que le haga lo malo. Por eso, cuando veamos el tema del sacerdocio de Cristo, dice la Escritura, nos convenía tener un sumo sacerdote así, que jamás pecaría. Y si Él nos representa ante Dios, nosotros estamos libres de cualquier condenación porque Jesús nunca peca. El segundo Adán es mucho mejor el primer Adán, porque el segundo Adán es Dios y no tiene el problema que Adán tenía. Entonces, ¿cómo conciliamos? Es que es Dios hombre y es imposible que peque. Adán tenía la capacidad, como entendemos, igual que los ángeles, porque se habla que los ángeles también se rebelaron. Tiene la capacidad de hacer el bien y hacer el mal. Cuando deciden hacer el mal, son esclavos de su propio pecado. Pero cuando hablamos de Dios hombre, es imposible que Él peque. Siguiente, Sergio Navarro. En su naturaleza humana, Jesús también llamó generación de víboras a algunos y mostró enojo al echar fuera del templo a otros. ¿Podemos hacer nosotros lo mismo porque Él en su naturaleza humana lo hizo? Sí, pero en el sentido de lo que implica la ira, ¿verdad? En el caso de Jesús, cuando está o echa fuera a los mercaderes, dice el Evangelio, se acordaron los discípulos que estaba escrito, el celo por tu casa me consume. El celo por tu casa, es decir, Jesús está limpiando el templo para que esté enfocado en lo que verdaderamente corresponde. Y está asegurándose que a Dios se le sirva como Dios ha demandado que se le sirva. Ahora, esa emoción de ira debe ser una consecuencia natural de todos los que son de Dios, porque es un atributo comunicable. Cuando vemos la injusticia, lo correcto es que tengas ira, que te moleste ver la injusticia. El problema es que estamos manchados por el pecado y le echamos de nuestra cosecha. Entonces, somos motivados por una ira santa que la pervertimos con nuestros deseos, o cuando dices, oye, me dio ira que haga esto, pero lo que dijiste, o sea, te excediste, ¿verdad? Porque no tenemos la capacidad de permanecer perfectos. Entonces, sí, un cristiano que ve la injusticia y no siente nada, ¿qué te hace pensar que eres cristiano, verdad? Porque Dios, ante la injusticia, tiene ira. Y de hecho, ese es el problema de los impíos, que Dios está airado con ellos. El cristiano debe
debe experimentar la ira ante la injusticia, pero debe tener mucho cuidado de refrenar sus propios malos deseos cuando lo experimenta. De manera que sí, los cristianos nos vamos a enojar y nos vamos a molestar. Tenemos una enorme posibilidad de pecar en lo que decimos y en cómo actuamos. Así que no puedes decir, hombre, pues ahora llegué a la iglesia y estaban vendiendo tacos. Azoté las cuerdas como látigo y les fui a tirar las mesas. No. Ese es el peligro. No entiendes el contexto, no sabes qué está pasando, ni siquiera sabes si estás juzgando correctamente. La Escritura te llama a juzgar con justo juicio. Entonces tendrías que examinar lo que pasa porque somos caídos, ¿verdad? Deficientes en nuestro razonamiento. Jesús no. Entonces, sí, debemos experimentar la ira y debemos tener mucho cuidado de saber controlarnos para no pecar. Partiendo de algo bueno, lo transformamos en algo malo. Así que cuando tú te sientas enojado porque ves algo injusto, tienes que saber, eso es correcto. Pero no te dejes llevar porque puedes pecar. Siguiente. Dice nada más Yael Rodríguez. Saludos, querido hermano y pastor. ¿Cuál sería la interpretación correcta de Romanos 10:10? Porque con la boca se confiesa para justicia. No, sí, ¿verdad? Y con el corazón se cree para salvación. Mira, bueno, tendrías que leer el contexto como dije de Deuteronomio. Dios le decía a los israelitas, te doy la ley, ¿verdad? Tienes que hacer la ley, pero no digas que está lejos de ti hacerla, porque la tienes en tu boca. Es decir, tú confía, está cerca de ti la capacidad. Tienes que arrepentirte y permanecer fiel a Dios. No pienses que tienes la capacidad de hacerlo. Cuando hablamos de la fe, que dice, esta es la fe que profesamos, que si crees que Jesús es el Señor, o sea, fuiste persuadido de que Jesús es Dios, crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, ese es el Evangelio, ¿verdad? Es parte del Evangelio, Jesús murió y resucitó. Entonces eres salvo, porque con el corazón se cree para justicia o con la boca se confiesa para salvación, no me acuerdo si los estoy invirtiendo. Pero al decir con la boca no significa simplemente que dices a alguien, a ver, repite después de mí, yo creo que Jesús, no. Está hablando de lo que tú estás dispuesto a confesar delante de los hombres. Jesús dijo, quien me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de los ángeles, ¿verdad? Ante el Padre. Cuando vemos que en aquellos tiempos, por ejemplo, el emperador se consideraba un dios y todo el que no estuviera dispuesto a verbalmente confesarlo era considerado ateo, los cristianos eran llamados ateos, porque se negaban a confesar que Faraón era Dios. Cuando Pablo dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, implica ese peligro de muerte implícito al negar que el Faraón es Dios. Es decir, ¿cómo demuestras ante la presión? ¿Cómo cuando tienes el valor de decir, para mí Jesús es el Señor, yendo en contra de toda la sociedad que pensaba que el Faraón, que el emperador era Dios, está hablando de la evidencia del nuevo nacimiento de permanecer fiel hasta la muerte? Y nada tiene que ver con una oración de fe. Está hablando de las obras que vienen como consecuencia de haber sido persuadido de que Jesús es Dios y de que realmente resucitó de entre los muertos, al tener el valor de afirmar ante toda una generación que el emperador no es Dios, que no hay ningún otro Dios, sino que Jesucristo es Dios. La obra, lo que te lleva a hacerlo y confesarlo, y que en esos tiempos era incluso bajo peligro de muerte, demuestra que eres salvo. Y no tiene que ver con la oración de fe que hoy los cristianos enseñan. Y se acabó el tiempo, ¿verdad? Bueno, quedaron muchas preguntas pendientes. Están todos invitados el próximo martes a que hagan sus preguntas. Si por alguna razón alguna vez me dijeron, es que no puedo alcanzar a llegar a esa hora, hay un grupo de Facebook de foráneos de árbol plantado, donde tú puedes pedirle, y es un consejo que hemos dicho antes, pídele a alguien del foro, dale tu pregunta y dile, por favor, el día de la sesión, haz la pregunta por mí. Y así ha tocado que estoy en la sesión y dices, es la pregunta de fulano de tal, y ya la ponen y la respondemos. Y como eso, con el link de YouTube tú puedes acceder a la grabación, aunque ya pasó, ahí vas a tener la respuesta. Entonces, si quieres participar y tienes dudas, estas que quedaron aquí, no les dejes así. Tú mismo te limitas, ¿verdad? Si te quedas con la duda, se vuelve más difícil avanzar. Lo importante es que la aclares. Por eso es muy importante para nosotros dar oportunidad de que las dudas se aclaren, porque eso te ayuda y te facilita el proceso de crecimiento en el conocimiento de Dios.
Así que no las dejes aquí nada más con que, no alcancé. Está la sesión de los martes y ahí hay un buen de tiempo para tratar de resolverla. Es todo, ¿verdad? Bien, entonces despedimos la transmisión. Espero que nos acompañen también el próximo domingo y que si te fuiste a la playa, digas, déjame conecto a la predicación. Mentira del diablo, Dani, te vas a acordar de nosotros. Si te vas de vacaciones, disfrútalo, pero luego ven y escucha la predicación porque es una secuencia y luego no vayas a hacer el oso de que vienes y no sabes de qué estamos hablando, ¿verdad? Si te vas de vacaciones, disfrútalo. Es una bendición de parte de Dios. Glorifícalo donde quiera que estés. No digas, aquí nadie sabe que soy cristiano. Dios está en todas partes, ¿verdad? Sé congruente, no te dejes llevar. Digo, no debería de decirles porque son cristianos, ¿verdad? Pero la carne, ya sabemos cómo es. Permanece fiel. Glorifica a Dios donde quiera que estés. Siempre hay alguien viéndote, siempre. Y tenemos que dar un buen ejemplo en lo que hacemos. Te vas de vacaciones, disfrútalo. Aquí nos quedamos los espirituales nada más. No se crean, ¿verdad? Ahora sí, despedimos la transmisión. Dios quiere, nos vemos la próxima semana.